al doctor Shair Mundaray, quien nos está acompañando el día de hoy con una ponencia titulada El derecho a la memoria y la verdad. Eh, es importante decirles que esta disertación está siendo transmitida en tiempo real a través del canal de YouTube, que si tienes preguntas, dudas, comentarios, puedes hacerlos a través del chat para dar oportuna contestación. Bien. En un mundo donde la historia ha sido en muchas ocasiones silenciada o tergiversada, el derecho a la verdad se erige como una herramienta fundamental para la justicia y la reparación. La memoria no es solo un deber moral, sino una necesidad social. Reconstruir los hechos, visibilizar a las víctimas y garantizar el acceso a la verdad permite que las sociedades avancen en la consolidación de la justicia y eviten la repetición de los errores del pasado. Este derecho, reconocido en el ámbito internacional, es una piedra angular en los procesos de reconciliación y construcción de paz. El doctor Zair Mundaray, el día de hoy, con su vasta experiencia en materia de derechos humanos, investigación y ciencias forenses, nos guiará a través de una reflexión profunda sobre la importancia del derecho a la verdad y la memoria como ejes fundamentales de la dignidad y la reparación. Agradecerle por acompañarle nuevamente el día de hoy. Siempre es un gusto verle en nuestros espacios académicos y bueno, le cedo el espacio para que pueda iniciar con su disertación. Gracias, María, por la invitación primero que nada y gracias además por lo que haces, porque este tipo de temáticas tienen que ser más, tienen que estar más vigentes que nunca. Felicito al doctor Waldo por lo que acaba de, la disertación que nos acaba de dar, extraordinaria además, y me recordó más de un caso en el que en campo tuvimos esas dudas o esa disertación de qué mecanismos utilizar para la identificación de víctimas de crímenes contra los derechos humanos. Yo voy a entrar en aspectos tal vez un poco más aburridos, pero más digamos, de amplia necesidad, porque entender por qué identificamos, entender por qué reconstruimos historia, entender por qué es importante comprender cada uno de los fenómenos que han llevado a una situación de conflictividad y de violaciones masivas de los derechos humanos y por qué es necesario reponer a las nuevas generaciones la comprensión de esos fenómenos, no solo para la no repetición, sino también para la memoria, esa memoria que se vincula con la no repetición, pero también con la reivindicación de las víctimas que posiblemente han sido estigmatizados, han sido objeto de campañas comunicacionales o de señalamientos como criminales, terroristas, etcétera, es absolutamente fundamental. Lo primero que voy a decir es que estos no son derechos pacíficos, y esto es muy interesante. Hay gente que no reconoce, por ejemplo, la verdad como derecho, la verdad. Y se entiende, dada la complejidad del concepto de lo que constituye la verdad. La verdad tiene una perspectiva mucho más sociológica, más antropológica, lo que cada quien estime que es la verdad. Entonces es muy difícil este reconocimiento, pero ha sido objeto de muchísimo debate hasta llegar a instrumentos jurídicos que terminan reconociendo cada vez más que la verdad constituye un derecho humano fundamental y que tiene que ser reivindicada absolutamente eh, eh, de manera posterior a que se producen este tipo de situaciones complejas en las cuales masivamente se han violentado derechos humanos fundamentales, han habido regímenes autoritarios que han suprimido o tratado de borrar culturalmente a otro o han tratado de acabar con los espacios públicos en los que una persona pueda hacer su vida o continuar su proyecto de vida. Yo voy a, a compartirles una presentación. Déjenme ubicarla acá. Ok, y me dicen si se ve. Esto hace parte de una actividad que hice en la Universidad Central de Venezuela y por eso van a ver que allí lo dice como parte del doctorado de la Facultad de Ciencias Jurídicas, de la Facultad de Ciencias Sociales, perdón, donde fui invitado a tratar de darle forma a esta temática allí. Más o menos, ¿de qué trata? Bueno, voy a hablar de la memoria y su vínculo con el derecho. La memoria es omnipresente al derecho. No hay nada que se encuentre dentro del ordenamiento jurídico que necesariamente no esté vinculado con un hecho del pasado. Siempre el derecho va detrás de la realidad. Y a veces, y esa es la razón, por ejemplo, del derecho anglosajón, las leyes a veces tienen hasta el nombre de una víctima o tienen el nombre de un hecho
particular. Y es precisamente por esa situación. Es lo fáctico lo que genera el nacimiento de un derecho o la regulación de una determinada situación. Muy pocas son las sociedades que prevén que puede ocurrir algo y el derecho va delante del fenómeno. Eso pocas veces ocurre. Y es omnipresente al derecho desde el derecho constitucional e incluso todo el derecho convencional. Y esto es muy interesante, tratar de delinearlo. Casi todo el derecho, absolutamente todo el derecho convencional tiene viene de un pasado conflictivo. Es decir, nosotros podemos ver desde el nacimiento de la Organización de Naciones Unidas y toda su normatividad es posguerra, por ejemplo. La Corte Penal Internacional como tribunal que con facultades para el juzgamiento de personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, es precisamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, a los crímenes de Ruanda, la ex Yugoslavia, por ejemplo, y que dieron la necesidad de que ante la creación de tribunales ad hoc, poder crear un tribunal que fuera perpetuo, fijo, organizado y con normatividad, digamos, conocida, de modo de que cada vez que ocurra un hecho, no se creara un tribunal y una normatividad a aplicar, como ocurrió precisamente y fue el cuestionamiento de los juicios de Nuremberg, los juicios de Tokio, en los casos de Ruanda, sobre todo, y de la ex Yugoslavia, donde parte de la defensa que esgrimían quienes fueron procesados es que se trataba de tribunales ad hoc y esto violenta procesos, normas como juez natural o que cuál era el derecho a aplicar, porque el derecho, por ejemplo, de los vencedores y no el de los vencidos en el caso de los juicios como el de Nuremberg y Tokio. ¿Por qué no me aplicas el derecho japonés o el derecho alemán? Porque tiene que ser un derecho anglo del que me apliques o con raíces anglo. Este tipo de cosas han sido objeto de debate y han dado nacimiento a mecanismos internacionales de justicia, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo está relacionado precisamente con factores del pasado. La importancia, vamos a ver, de la memoria individual y colectiva, incluso el derecho al olvido, el derecho a que determinadas cosas se olviden, y eso es muy, forma parte de una esfera de derechos individuales, los contextos históricos de su desarrollo, las leyes de memoria, que son muy interesantes. Hay gente conectada, sobre todo de Argentina o España, creo que es donde tienen el mayor desarrollo normativo de este tipo de normas que son tan complejas y además que requieren tanto consenso político, consenso social para que se puedan dar, porque no todo el mundo quiere que el evento se recuerde en los mismos términos. Recuerden que hay gente que sigue defendiendo ese pasado desde la perspectiva política, desde la perspectiva histórica, y puede decir, eso que ocurrió, eso en esos términos no fue cierto. Y allí la dificultad que es llegar a ciertos consensos para que este tipo de normas pueda darse, ¿no? Entonces, finalmente, tratar de responder si la memoria es un derecho humano, y lo mismo vamos a hacer con la verdad. La verdad y su aceptación jurídica, las dificultades de la verdad para abrirse paso como una categoría dentro del derecho, algunos antecedentes de los sistemas interamericanos, europeos y unas experiencias locales como Colombia, Argentina y Chile, por ejemplo. Empecemos con la memoria y su estrecha relación con el derecho. Y es un poco lo que ya venía explicando, ¿no? La ley no es el fruto de especulaciones o de proyecciones futuras, sino es precisamente la representación de hechos pasados. Si ustedes quieren hacer un ejercicio eh, sobre cualquiera de estos fenómenos que dan pie a una modificación o la incorporación de un nuevo derecho, solamente tomen las modificaciones constitucionales o tomen las enmiendas o reformas constitucionales de su propio país y se dan cuenta qué estaba pasando en el momento para que esto ocurriera. Y es precisamente, bueno, mira, había toda una corriente política o una corriente histórica o una corriente social que reclamaba por tal o cual derecho y se tuvo que incorporar el derecho. Por eso coloco la foto acá, algo pareciera bastante evidente, que fue la modificación de la Constitución norteamericana, una enmienda constitucional para permitir el voto femenino. ¿Qué pasaba? Bueno, había toda una movilidad femenina, un ejercicio
de derechos para tratar de equiparar esos derechos en ese momento. Eso que vemos hoy normal, tuvo un pasado conflictivo. Hubo gente que perdió a veces la vida, la libertad, gente que fue estigmatizada y señalada de criminal, gente que perdió sus bienes, que fue encarcelado o expatriado por el reclamo de un derecho que ahora lo vemos como absolutamente normal. Por eso es que la memoria es omnipresente al derecho, y si uno ve las funciones constitucionales, uno se percata que casi todas las constituciones tienen como una suerte de preámbulo y unas evocaciones al pasado, porque hay que tratar de unificar a partir de la normatividad a la sociedad. La gente tiene que sentirse interpretada en la Constitución, y por eso los mecanismos constitucionales actuales procuran que sean lo más participativos posible, es decir, que las constituciones sean sometidas se hagan a través de procesos constituyentes o procesos a través de los congresos que representan, se entiende, a todas las facciones o todas el espectro o el crisol de pensamiento histórico del momento. Entonces, por eso hay unas continuas apelaciones a la historia y unos elementos culturales comunes a los que yo llamo memoria colectiva, que las constituciones incorporan. Agarren la constitución cualquiera de su país y verá siguiendo el ejemplo histórico de tal o cual cosa, o apelando a nuestros antepasados, o generando cualquier tipo de evocación profunda hacia lo identitario. Y esto es sumamente importante, porque en final los destinatarios de la Constitución tienen que sentirse de alguna manera no solo identificados, sino presentes con algún elemento que los identifique con esto. Por eso la memoria está en las constituciones, a pesar de que existe una crisis de los nacionalismos, y este surgimiento del llamado patriotismo constitucional. Yo hablo, y al que le interesa el tema puede buscar lo que plantea Jürgen Habermas, un sociólogo, un filósofo alemán, que cuestiona que esto sea así, y sobre todo, bueno, precisamente por el temor al nacionalsocialismo, a los nazis, y decir que ese patriotismo constitucional y omnipresente en la normatividad puede traer algunas consecuencias siempre a futuro del rechazo al diferente, del rechazo al extranjero, de ese convencimiento de que hay una predestinación o una superioridad étnica, etcétera, que resulta peligroso para la convivencia. Y él propone que las constituciones y todo el ordenamiento jurídico, para ser más inclusivos, deben privilegiar los asuntos morales, es decir, lo justo, lo correcto, lo bueno, la vida buena, aquellas cosas que pudieran unificarnos a todos, y no estos nacionalismos que resultan peligrosos según lo que él plantea. Eh, para terminar de darle forma a esto, uno verifica que la memoria precisamente también forma parte de todo lo que es el derecho constitucional. Eh, las constituciones son cartas que de alguna manera registran proyectos de continuidad o discontinuidad histórica. Esa es la razón por la cual algunos movimientos políticos llegan y quieren imponer un ordenamiento constitucional, quieren reformar la Constitución o quieren incorporarle cosas o elementos que les incorporen a su corriente política histórica como, a futuro, es decir, que la proyecten, que la hagan de alguna manera intangible en el tiempo. Y esto además es muy latinoamericano, esto es bastante latinoamericano, en otros lugares no ocurre. Por eso es que, por ejemplo, la Constitución norteamericana sigue siendo la misma, el constitucionalismo de los Estados Unidos. Solamente se han venido incorporando elementos desde 1789 hasta acá. No han visto la necesidad de la reforma. Eh, el, por eso es que hay grandes escuelas constitucionales, el constitucionalismo inglés, el constitucionalismo francés y el constitucionalismo americano, los cuales plantean modos de vida totalmente distintos. Esto no voy a profundizar sobre esto, eh, porque son precisamente la proyección o el resultado de sus propios procesos históricos, pero están muy vinculados con el modelo político. ¿Okay? El constitucionalismo inglés, de alguna manera, intenta
a través de una progresión, restar poder, ir restando poder a los monarcas. Y esa es la razón por la que empieza a surgir una cantidad de principios como igualdad ante la ley. De hecho, el proceso penal acusatorio es inglés, absolutamente. Y todo el proceso penal oral es inglés, el arbitraje es inglés. Porque siempre se entendió que era una pelea entre iguales, es un debate, un antagonismo entre iguales que van hacia un tercero que es imparcial y no tiene nada que ver con el proceso, lo cual es totalmente distinto a lo que, a todas las otras fórmulas jurídicas que plantean que, bueno, el juez lo es todo, el juez es un enviado de Dios que prácticamente puede instruir el expediente, pero también juzgarte. El constitucionalismo francés resta poder a la monarquía, pero lo hace de un solo golpe. Es decir, no una progresión como el constitucionalismo inglés, sino lo hace a través de una revolución y lo conflictivo que resulta una revolución donde terminan juzgando, incluso ejecutando a gran parte de esa monarquía, de ese estamento político poderoso, y tratan de igualar o de otorgar derechos a la sociedad, pero a partir de unas luchas que tienen que ver mucho más con el poder económico que llega un momento en que dice, nosotros producimos todo, tenemos una gran cantidad de posibilidades, pero nunca vamos a ser poder político porque la monarquía es nuestro freno. E empiezan a impulsar cambios para tratar de equiparar a la sociedad, que todo el mundo pueda tener derechos de naturaleza política. Pero ¿cómo lo hacen? A través de una revolución. Por eso el constitucionalismo francés es distinto al inglés, porque no es producto de una progresión, sino hay un momento de ruptura que es la Revolución Francesa y genera un texto constitucional de avanzada al que todos le debemos algo, todo el derecho le debe algo al constitucionalismo francés, pero como decía, no es producto de esa progresión. El constitucionalismo de los Estados Unidos es único, y es único porque es producto de la fundación, de la fundación de una nación que antes no existía y que se une con ocasión de un proceso histórico de combatir o de luchar a favor de su independencia y no depender de Europa, no romper lazos con Europa, y por eso es la federación, ese constitucionalismo federal que es único y que todo el que hable de federación necesariamente está dentro de ese paquete de lo que es o inspirado en el constitucionalismo norteamericano, donde todos somos independientes, pero nos unifican una serie de cosas. ¿Qué nos unifica? Bueno, la defensa frente a terceros, nos unifica los impuestos, nos unifica un patrimonio, nos unifica una identidad, etcétera, pero cada uno de los estados puede generar su normatividad interna, tiene su gobernador, tiene sus instituciones autónomas, tiene su constitución, etcétera. Entonces, que había una coyuntura que me obliga a unirme, pero respetando mis diferencias, y es altamente presidencialista. Esto acá es interesante porque se diferencia del constitucionalismo inglés, que es esencialmente parlamentario, a una fórmula presidencialista, que era el único mecanismo que consiguieron para unir provincias políticamente distintas, históricamente distintas, etc. El constitucionalismo venezolano lo menciono porque es la primera constitución, digamos, de Latinoamérica y de la América hispana, incluso antes que la constitución española. En Venezuela se produjo, es la primera de Hispanoamérica, en 1811, una constitución que además es muy avanzada, tiene elementos del constitucionalismo inglés, francés y norteamericano, y es además pudiera decir que es la prueba de que llegar primero no te hace mejor, porque desde la perspectiva constitucional, Venezuela ha tenido unos saltos constitucionales porque todo movimiento político que accede al poder pretende imponer una nueva narrativa a través de una nueva constitución, y eso ha generado un caos histórico que habría que estudiar con más profundidad. Un poco por cómo la memoria está en las constituciones. Fíjense que el preámbulo, hablo del preámbulo de la constitución venezolana como ejemplo. Dice: el pueblo de Venezuela en ejercicio de sus poderes creadores, invocando la protección de Dios y el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar. Simón Bolívar omnipresente en toda la normatividad, en un proceso político donde quienes llegaron al poder se dicen los representantes del bolivarianismo, y entonces todo lo que empieza de ahí en adelante del preámbulo de la Constitución es como una suerte de proyección
de esas ideas iniciales, fundacionales, políticamente correctas que se supone que pueden imponerse a partir de esa evocación. Entonces, fíjense cómo la memoria siempre está en el derecho, aunque no nos demos cuenta. El artículo 2 de la Constitución española, por ejemplo, dice que se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Fíjense que esto no es casual, con toda la conflictividad de las autonomías que otorga la misma Constitución y todos los pueblos que conviven dentro de España, los vascos, todas las diferencias, por ejemplo, étnicas, culturales, de lenguaje, etcétera. Entonces, fíjense que hace una evocación a la indisoluble unidad, patria común e indivisible de todos los españoles, para tratar de reforzar esa idea inicial de histórica, pero además profundamente política, de unificar culturalmente a partir de la norma. Esto tiene una raigambre histórica. La Constitución española, además, en el artículo 57 dice que la corona de España es hereditaria de los sucesores de don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. Fíjense la evocación para mantener ese estado monárquico constitucional. Un artículo nos señala exactamente cómo esa dinastía histórica sostiene el poder monárquico en España, y además cómo se produce las transiciones del rey, que es muy interesante porque es de naturaleza constitucional. A quien interesa el tema, vea las constituciones, el 57 y siguientes de la Constitución, porque dice cómo se plantea, ¿no? Ahí dice heredero, y dice la sucesión del trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la primera línea anterior a las posteriores. En la misma línea, el grado más próximo, el más remoto, en el mismo grado, el varón a la mujer, y al mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. Fíjense lo interesante de cómo se produce esta sucesión, que podría ser objeto de muchísimo cuestionamiento hoy en día, pero así está en la Constitución desde el año 78, que creo que es la Constitución española. En la Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo, la enmienda que permite el derecho a sufragio de las mujeres se incorpora el 18 de agosto de 1920. ¿Pero qué hay detrás? Una lucha histórica de las mujeres. Dice: el derecho a sufragio de los ciudadanos no será desconocido ni limitado por los Estados Unidos, por el Estado alguno, por razón de sexo. ¿Por qué tendrías que colocar por razón de sexo? Ah, bueno, porque es que antes la norma decía que votaban los hombres. Entonces dice por razón de sexo. Y esto se hará cumplir por medio de leyes. Entonces, eso que uno ve ahorita absolutamente normal, tuvo una lucha previa. Ahora veamos cómo pasamos de esta evocación legal de la memoria a decir, bueno, no solo basta la evocación legal, que está en todas las constituciones y las convenciones, sino que esa memoria tiene que constituir además un derecho autónomo, tiene que ser un derecho, no impregnarla, no un elemento fundacional, o un elemento civilizador, o un elemento de aquellos que unifica a las sociedades a través de la ley, sino que tiene que ser un derecho, y a partir de allí empiezan a surgir muchas cosas, ¿no? En primer término, eh, ¿cómo se reconocen los derechos, o cuáles son los elementos que generan el reconocimiento del derecho? Bueno, en general hemos visto que la opresión política es un dinamizador de la sistematización y consolidación de los derechos, por lo menos los civiles y políticos. Cada vez que los estados han pasado graves periodos de autoritarismo, de tiranías, de ese ejercicio nuclear del poder contra el derecho de otros, le sigue un proceso de reconocimiento de nuevos derechos y de cosas que no deben volver a ocurrir, y que se incorporan como fuente hacia el nuevo ordenamiento jurídico que surge post-conflicto. Hay una lucha eterna por la igualdad y la dignidad como un factor de reconocimiento de los derechos humanos fundamentales. Esto no va a cesar jamás. Cada día vemos desde los derechos más elementales, pero de manera permanente existe un cuestionamiento a cualquier
régimen, acto autoritario o acto de fuerza que menoscabe algunos de estos derechos a la igualdad y la dignidad, y siempre habrá quien les salga al frente. Las guerras internas y transnacionales son origen del derecho humanitario y sobre todo del sistema de Naciones Unidas. Los crímenes de guerra, genocidio, son origen del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, pero además de todos los grupos de trabajo contra trata, por ejemplo, tiene un conflicto previo que lo generó, contra la discriminación racial, tiene un conflicto previo que lo generó, etcétera. Entonces uno va viendo cómo todos estos avances en normatividad de derechos humanos están precedidos de un conflicto previo. En el derecho a la memoria, desde mi perspectiva, el hito está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. El preámbulo plantea que el desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Recuerden que esto es una norma que se produce, se produce posguerra. Estamos todavía en el 48 descubriendo las atrocidades de todos los que participaron en la guerra. ¿Okay? Es muy difundido lo ocurrido por el régimen nacional socialista, pero todo el que participó en la guerra, de alguna manera cometió gravísimos crímenes contra la humanidad, o asesinatos de civiles, envenenamiento de agua, hubo ejecuciones de todo tipo, destrucción de infraestructura civil, genocidios, todo lo que está definido actualmente es posguerra, en esa materia es posguerra. Y continúa la norma, dice, y que se han proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento a un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia. Es decir, no me persigas por mi identidad, no me persigas por lo que digo, no me persigas en lo que yo creo. Este es el origen, digamos, de toda la normatividad. Por ejemplo, bueno, el holocausto tiene mucho que ver con el preámbulo. Eh, o sea, me perseguiste por lo que yo creo y por mi identidad, por ejemplo. O los japoneses persiguiendo a gran parte de otros países asiáticos en el conflicto por la etnicidad, por lo que creían y cómo son. Entonces, hay una gran cantidad de factores que se encuentran en la Declaración Universal de Derechos Humanos y que aquí en este caso pareciera que no solo es la fuente de derecho, sino que empiezan a perfilar que la memoria en sí mismo es un derecho. Es un derecho que además, según John Luther, es un derecho complejo y por eso lo coloco acá. Si la memoria, ante todo, es una actividad intelectual, dice él, y comunicativa, recordar o olvidar a uno mismo, a otras personas o cosas, actos y hechos mediante imágenes, sensaciones y palabras, el derecho a la memoria se presentará como un derecho complejo, susceptible de ser articulado al menos bajo tres aspectos que tienen significados jurídicos, dice él. Primero, el de la libertad individual interior a recordar o olvidar libremente cualquier cosa. Esto es muy importante porque contra quienes, o sea, el primer argumento contra el reconocimiento de la memoria como derecho es precisamente de que existe un derecho individual que contraviene esta memoria. Es decir, yo puedo olvidar o querer olvidar o borrar de mi memoria o no querer referirme absolutamente nada de un episodio. Y ciertamente eso es un derecho individual. Pero desde lo colectivo esto cambia. Y cambia desde lo colectivo porque existen unos deberes históricos, sociales, inclusive del Estado, de que determinados hechos infamantes, graves, como dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, no se olviden. Y no se olviden con unos objetivos a futuro. Y en este caso, la ley, el reconocimiento como derecho intenta proyectar que estos hechos no se repitan y que estas cosas, si ocurren, vuelvan a hacer movilizar a la sociedad para rechazarlos. Hace una labor preventiva la memoria, pero también de reivindicación de víctimas y vamos a ver por qué. Luego, el otro elemento que habla Luther es el de la libertad individual que puede ejercerse también colectivamente, de recordar algo a otros mediante informaciones. Y ahí empieza el gran debate.
¿Qué tipo de información debo proporcionar para generar una memoria colectiva respecto de un hecho? Y esto genera no pocos conflictos en la sociedad. Yo puedo referirme a decenas de conflictos, bueno, pero por encima, porque uno no puede herir susceptibilidades, y sobre todo frente a una audiencia internacional, pero por ejemplo, hay gente que dice que el franquismo hizo grandes cosas por España y que habría que reivindicar la figura de Franco. Gran parte de la sociedad dice que no. Entonces, todo mensaje que emitas en ese sentido va a tener un rechazo o una aceptación. Pero lo que se ha venido perfilando es que, bueno, tengo el deber de, de tratar de implantar cuáles fueron los hechos. Y ahí entra luego el tema de la verdad. Estos son los hechos y cada quien que saque su conclusión. Pero estos fueron los hechos. Y ahí hay una complejidad enorme en la perfilación de estos derechos. Lo mismo nuestro compañero con Tertulio que acaba de disertar, lo mismo pasa en Chile, exactamente lo mismo. Hay gente que defiende el periodo de la dictadura militar y dice, no, se hicieron grandes cosas y tal, y cualquier cosa que hubiese ocurrido es precisamente, era necesario por el momento histórico, no se puede evaluar desde el prisma actual de esos hechos. Y bueno, pase lo que pase, habrá siempre esta diatriba, pero existen unos deberes de dar una información o aportar esta información que se encuentran en la memoria y la verdad. Lo tenemos en todos los países. Está ocurriendo en Colombia actualmente con lo que está haciendo la Justicia Especial para la Paz y todo cómo ha ido difundiendo lo que ocurrió por parte de la guerrilla, los grupos, el paramilitarismo, qué hacía el poder, qué hizo el ejército, para tratar de comprender una realidad de altísimas, con muchísimas variables y que cada quien se haga su opinión de lo que hoy ocurrió para que no vuelva a ocurrir. Lo tenemos, ha ocurrido en Venezuela, ocurrirá en la Venezuela post-chavista, Dios quiera, habrá que develar todo lo que ocurra precisamente para tratar de establecer estos son los hechos y esta es la memoria que debe quedar allí muy clara, ¿no? Entonces termina Luther diciendo que el derecho a la individual o colectivo de ser recordado o no ser recordado por algo, mientras los dos primeros perfiles se presentan como derechos fundamentales del hombre, el tercero, sobre todo, que se ocupa acerca de la memoria historia de víctimas, héroes, pecadores y perdedores, puede suponer para la ciudadanía deberes de la memoria, cuya regulación estará reservada a la ley. Entonces Luther marca un hito y dice, señores, para que esto constituya realmente un derecho y que se reconozca que debe haber que hay un deber estatal de reconstruir la memoria, está reservado por ley. No es como yo quiera, es como la ley diga que debe hacerse. Entonces coloca en manos del legislativo la complejidad de regular un nuevo derecho que es, bueno, la memoria como derecho, pero además cuál es el contenido. ¿Cuál es el contenido de esa memoria? ¿Por qué? Porque cada facción va a querer que se recuerde lo que te conviene que se recuerde. Yo voy a poner un ejemplo muy local en Venezuela ahorita. Ahorita hay todo un movimiento político que está tratando de reponer históricamente a Pérez Jiménez como un gran prohombre. Para los que son extranjeros, Pérez Jiménez es un dictador militar que dio un golpe de Estado y tomó el poder en Venezuela entre 1952 y 1958, que además hizo grandes obras de infraestructura y el país avanzó en la economía, pero suprimió partidos políticos, torturó, asesinó, desapareció cantidad de personas, es decir, cometió muchísimos crímenes contra los derechos humanos y mucha gente está diciendo hay que reposicionar, pues nosotros necesitamos algo así. Imagínense dónde estamos qué difícil. ¿Y por qué puede ocurrir algo como esto? Bueno, porque no teníamos derecho a memoria, no tenemos ningún instrumento que diga hay que recordar aquello para que nadie más se le ocurra que hay que reimplantar un régimen militar donde te ayude económicamente, pero el que lo critique puede ser muerto, torturado o desaparecido. Imagínense cómo lo complejo de esto, ¿no? El otro elemento que yo incorporo, este sí es muy propio, para mí es el tema de la jurisdicción como parte de la memoria colectiva. Hay que recoger lo que los juicios han dicho,
porque la única forma con un estándar probatorio alto o que todos podemos aceptar es que a través de un juicio se pueda reponer un hecho histórico y que la sentencia sirva de documento para decir qué hizo cada quien. Y esto es fundamental. Esto es fundamental. Donde no hay juicio o donde los hechos quedaron impunes, es mucho más difícil que donde hay una declaratoria. Y por eso es tan importante el hito de los juicios de Nuremberg con todo el cuestionamiento de los juicios de Japón, los juicios de Yugoslavia, el de Ruanda, los que se siguen actualmente en la Corte Penal Internacional, que va a arrancar el de Filipinas, el de República Centroafricana, el de Sudán, el de Mali, todos estos donde han ocurrido hechos masivos, graves, avergonzantes de violación de derechos humanos. El juicio, habrá todo un debate, todo el mundo podrá ver lo que ahí ocurrió y habrá una sentencia. La sentencia recoge y contribuye a la creación de memoria colectiva. Entonces, tiene que haber, hay una función de reconstrucción histórica dentro de la jurisdicción, no es solamente darle a cada quien lo que merece conforme a su actuación, sino que precisamente una de las funciones es que la sentencia permita la reconstrucción del periodo histórico. Y por eso me refiero al Tribunal Internacional de Nuremberg en el 46, que además dictaminó que el partido nazi no era un partido desde la perspectiva política, sino era una organización criminal, a pesar de estar apalancada en una ley positiva, la ley alemana. Además de que la norma prohíbe al partido nazi como parte de los esfuerzos de superar el pasado. Alemania ha tomado esto muy en serio y ha criminalizado además la negación del holocausto. Cualquiera que en Alemania niegue abiertamente que el holocausto no existió, fíjense cómo el derecho a la memoria acá se incorpora y se positiviza, o utilice una insignia o un material o escrito o imágenes que promuevan el mensaje nazi, pueden ser objeto de sanción penal. ¿Y por qué se incorpora esto a la legislación? Bueno, porque echaron mano del derecho penal para tratar de prohibirlo y tratar de controlar de que se recuerde siempre o se vincule siempre el pasado negativo que tuvo para la impronta histórica de este gran país que es Alemania, el régimen nacional socialista y los crímenes que cometió contra el resto de la humanidad. Acá pongo a Ursula Haberbach, que es una señora, creo que ya murió, creo, fue juzgada porque ella es una académica que ha hecho multiplicidad de escritos, estudios, eh, entre comillas, donde dice que el holocausto no existió, que no es cierto, y que los campos de concentración eran campos de reeducación, donde por el contrario se trataba muy bien a quienes allí estaban, y que tenían toda una metodología para generar una suerte de hombre nuevo. A ella se les juzgó con la edad que tenía por el artículo 130 del Código Penal alemán, que prohíbe negar o minimizar el genocidio cometido contra el régimen nacional socialista. Aquí tenemos un derecho de memoria. Cualquiera que se sienta afectado por una cosa como esta puede perfectamente denunciar el hecho o denunciar a quien lo niegue o quien cuestione que un hecho histórico de esta envergadura ha ocurrido. Se generó el delito en virtud de la Ley General contra la Incitación. Establece que la incitación, la negación, la aprobación del nazismo, la trivialización o la aprobación en público o reunión de las acciones del régimen nacional socialista son delitos. Y la pena te puede llevar hasta 5 años de prisión. De modo que recuerden que siempre el derecho penal actúa cuando se ha infringido un bien jurídico objeto de tutela. Y si tú te pones a ver acá, ¿cuál es el bien jurídico objeto de tutela en este delito? Analícenlo. Bueno, primero la memoria de las víctimas, pero luego faltar a la verdad. Justamente hay un reconocimiento de que estos dos derechos existen, porque si yo creo tipifico el crimen, lo que estoy diciendo hay un derecho a la verdad y hay un derecho de reivindicación de las víctimas, un derecho moral que tenemos como sociedad de que estas personas fueron víctimas, y esa es la razón por la que cualquiera que salga a negar que cometimos esto como nación tiene que ser penado. Fíjense que es un gran ejemplo de cómo se incorpora la memoria y la verdad a través de lo más aflictivo que hay, que es el derecho penal o la última ratio. Y caemos en la ley 52-2007, que es la ley de memoria democrática de España. Yo creo que es una de las mejor acabadas, cualquiera la puede
revisar, tuvo una reforma hace no tanto, donde se plantean medidas concretas para la preservación de la memoria de todo el periodo franquista. La ley, esta es la original, la del 2007, hubo una reforma de manera posterior, pero me interesa cuál es la ratio de la ley. La ratio de la ley es, bueno, que es aquello que le da origen. ¿Por qué tuvo que legislar en esta materia, no? Lo primero que dice es que de acuerdo con el Consejo de Europa se apalanca, fíjense qué interesante, para no generarme un conflicto interno, yo digo, bueno, el Parlamento Europeo dijo que durante este periodo hubo graves violaciones a derechos humanos. De modo que no lo digo yo, lo está diciendo el Parlamento Europeo, nosotros como España somos parte de la Unión Europea y el Parlamento Europeo nos vincula. Es muy inteligente decir, no lo estoy diciendo yo desde el poder, lo está diciendo el Parlamento Europeo. Entonces dice que a partir de ahí, la democracia española y las generaciones vivas que hoy disfrutan de ella, se refieren a la democracia, honren y recuperen para siempre a todos los que directamente padecieron las injusticias y agravios producidos por unos u otros motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas en aquellos dolorosos periodos de nuestra historia. Entonces acá, la ratio de la ley es honrar a quienes fueron víctimas de persecución, que además, recuerden que el régimen franquista los catalogó de comunistas, de vándalos, de ladrones, prostitutas, homosexuales. A todos estos encarceló y persiguió, los hizo exiliarse y a muchos los asesinó. De modo que, independientemente de la opinión política que tenga cada quien, estos son los hechos y la ley trata de reivindicar la memoria de aquellos que fueron víctimas de esto o que lucharon para que esto no ocurriera, como muchos que se organizaron armadamente como suerte de fuerzas de guerrilla para contrariar que no se impusiera un régimen de esta naturaleza. Dice que la presente ley parte de la consideración de los diversos aspectos relacionados con la memoria personal y familiar. Fíjense que habla de una memoria, de la memoria como derecho personal, pero también de la memoria colectiva y que haya además un reconocimiento de que esa memoria se exalte. Resalto estos elementos del artículo 2. Dice, como expresión del derecho, todos los ciudadanos tienen un derecho a la reparación moral y a la recuperación de su memoria personal y familiar. Fíjese que la memoria es un derecho allí en esta ley de manera directa, y lo dice de una vez el artículo 2. Asimismo, se reconoce y se declara la injusticia que supuso el exilio de muchos españoles durante la guerra civil y la dictadura, y bueno, y toma una serie de medidas. De modo que lo primero que existe es un reconocimiento de la violación de estos derechos y luego tratar de reivindicar a todos los que fueron víctimas de esto. Pero veamos cómo lo hace. Fíjense, lo primero, una de las cosas que hace es que los símbolos y monumentos públicos que exalten la guerra civil, la dictadura militar, tienen que ser retirados. Ese que pongo ahí es uno de los últimos estatuas de Franco que fue retirada en diversas ciudades. Esto fue muy polémico. Y quienes sean de España y me estén viendo saben las dificultades que esto implicó, porque había gente que decía, pero ¿por qué? Si también hay que tener memoria de alguna acción heroica que ellos le atribuyan o de alguna... Pero lo primero es no más exaltación histórica de esto, porque los monumentos de alguna manera exaltan algunos valores. Entonces no merecen estar en monumentos y por eso ordenaron suprimir todos los monumentos. Pero además se crea un centro documental de memoria histórica al que cualquiera puede ir, está en Salamanca, y ahí están los nombres de las víctimas, quiénes fueron, qué les ocurrió, si les quitaron bienes, asesinaron familiares, los ejecutaron en juicios sumarios, si los obligaron a exiliarse, si le quitaron a los hijos, todo está documentado en el Centro Documental de la Memoria Histórica y Archivo General de la Guerra Civil. Y esto es sumamente importante porque le da rango casi que de documento oficial y ordena la preservación de todo esto. Entonces, muchas familias han donado
o han llevado a este centro de memoria histórica, mira, a mi familiar, estas son las fotos de él, aquí están los documentos mediante el cual lo ejecutaron en tal o cual juicio sumario, aquí está todo recogido y esto ha permitido crear un gran archivo que recoge cuáles fueron los hechos y eso se crea por ley. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un poco a partir de todas estas experiencias, a mí me parece mucho de lo que ha ocurrido en Europa, le permitió apalancar, pero también algunos de los crímenes muy graves que hemos vivido en Latinoamérica. No podemos olvidar los regímenes autoritarios en los años 70 y principios de los 80, que al menos estuvieron en Uruguay, en Argentina, en Chile, Operación Cóndor, etcétera. Todo esto que ya sabemos generó unos principios sobre políticas públicas de las memorias. Es la resolución 3 del 2019. Y empieza por definir memoria, a las formas en que las personas y los pueblos construyen sentido y relacionan el pasado con el presente. Es el acto de recordar respecto de graves violaciones a los derechos humanos y las acciones de las víctimas y la sociedad civil en defensa y promoción de los derechos humanos y valores democráticos. Entonces, es decir, no tengo que recordar lo que hicieron, sino además cómo las víctimas resistieron frente a esto. Y bueno, luego define que son políticas públicas de memoria. Y esto es muy interesante porque siendo un documento de soft law y que además vincula a todos los estados del sistema interamericano, se entiende que todos los estados deberían estar trabajando para cumplir con estos principios. Se entiende por sitios de memoria, dice la resolución, y pongo para los que son venezolanos el lugar les parecerá conocido. Quienes no, esto es un centro de tortura que funciona actualmente en Venezuela. Se entiende por sitios de memoria todos aquellos lugares y que dice dónde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, donde se padecieron o resistieron esas violaciones, o que por algún motivo las víctimas y las comunidades consideran que el lugar puede rendir memoria a los acontecimientos. Es lo que dice la Comisión Interamericana. Entonces dice, para que ese derecho se manifieste, sea tangible, tenga alguna aplicación directa, necesariamente hay que recordar los sitios y esos sitios tienen que ser además demarcados. Vamos a ver, por ejemplo, cómo hay un principio que es el principio 1. Abordaje integral de memoria de los estados deben asegurar que se adopten políticas públicas de memoria coordinadas con procesos de justicia y reivindicación de cuentas, incluida la búsqueda de la verdad, el establecimiento de la reparación y no repetición. Es un poco el principio de lo que se plantea, pero dice, cada estado debe generar una política pública que recuerde a las víctimas, pero además que permita que esto sirva para, no solo para la construcción de memoria y no repetición, pero reivindicar y además reparar a quienes han sido víctimas. En este caso coloco una calle que se cambió de nombre en Caracas, de una víctima de la represión. Luego habla que estos lugares deben ser identificados y señalados. Todos los estados deben impulsar la identificación y señalización de los sitios de memoria con la más vasta extensión posible. Yo creo que quien lo ha hecho mejor es Argentina, en su ley 26691, donde declara sitios de memoria de terrorismo de Estado los lugares que funcionaron como centros clandestinos de represión. Y ahí están. Cada uno de esos lugares, usted va a Argentina, no todos, pero la gran mayoría están identificados. Y dice, esto es un espacio de la memoria y dice qué había acá. Fíjate que este que coloco acá es un excentro clandestino para la detención de la Fuerza Aérea, sujeto a expropiación por la ley de tal cosa. Yo pude visitar algunos en la ciudad de Córdoba, pude ir a los juicios y vi cómo estos principios interamericanos se cumplen a través de la ley 26691, que declara sitios de memoria de terrorismo de Estado, una cantidad de lugares que se han ido incorporando, por ejemplo. Dice la norma, la norma argentina, se declara ese sitio de memoria histórica de terrorismo de Estado en adelante, sitios, los lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, o donde sucedieron hechos emblemáticos de la represión y pone como fecha límite hasta el 10 de diciembre de 1983. Me refiero a la normatividad argentina porque es una de las que mejor, de las que pude revisar, que mejor ha recogido hacer tangible lo que debe ser memoria. ¿Y qué más memoria decir? En este sitio ocurrió esto, estas son las víctimas y esto era lo que ocurría en estos años.
Dice además el artículo 3 que quedan comprendidos en el ámbito de aplicación los sitios donde existieron pruebas suficientes sobre el funcionamiento como sitios. Recuerda que la definición de sitio la tenemos antes. Y bueno, ¿y cuál es la fuente de esto? Un informe que hizo la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, los testimonios de los procesos judiciales, etcétera. Fíjense que los testimonios de los procesos judiciales, esto es muy importante porque se refiere a la jurisdicción como fuente de memoria. Y esto donde no hay juicio, hay un vacío, hay una ausencia de valoración jurisdiccional, porque la valoración jurisdiccional se entiende que está desprovista de eso que todos tenemos y que es muy humano, que es esa falta de balance, de querer que un hecho tiene más significado respecto de algunos de nuestros valores que otros. Entonces habrá gente que dijo, podría decir, bueno, eso eran comunistas, había que acabarlo, y hay gente que dice, eran seres humanos, eso no puede ocurrir, y había gente que decía, ese era mi familiar y los terminaron, etcétera. Entonces, todos esos puntos de vista, cuando se incorporan a un juicio, se deslastra de ese factor humano y se valora la prueba. Dice, bueno, ¿qué ocurrió en concreto? No me den motivaciones. ¿Qué ocurrió en concreto? Bueno, a esta persona le hicieron tal o cual cosa. Yo pude ver pude presenciar uno de los juicios contra Videla en Córdoba, y era extraordinaria la narración de los hechos, además muy dolorosa, y las víctimas hacían los señalamientos concretos contra los torturadores. Decían, esta persona hizo esto y yo la vi porque yo estaba detenido, decía una de las víctimas. Yo estaba detenido y lo veía por la ventana, y las preguntas eran concretas: cómo era la ventana, cómo era la iluminación, por qué se podía asomar, por qué lo hacían frente al público. Todo lo concreto que usted haría en un hecho del día de hoy, en un hecho ocurrido hace 30, 40 años, y la persona iba narrando exactamente todo lo que ocurrió. Y dijo, yo vi cómo torturó a esta persona, yo vi lo que le hizo, yo vi cómo cometió este asesinato, exactamente. Y fueron objeto de juzgamiento y condena, una condena que deslastra de cualquier sentido subjetivo el elemento memoria, porque lo convirtió en una realidad jurídica. Existe además el Día Internacional del Derecho a la Verdad, que se relaciona con las violaciones graves de derechos humanos. Ya aquí tratamos de unir que esa memoria tiene que llevarnos a una verdad con todas las dificultades que esto implica. ¿Y por qué precisamente es el 24 de marzo? Bueno, porque esa es la fecha en que mataron a Monseñor Romero. eh, Todos ustedes sabrán toda la guerra que ocurrió en Centroamérica, con todas las incidencias que esto tuvo, y Monseñor Romero era un defensor de derechos humanos y fue asesinado bueno, dando misa. Fue asesinado por un grupo político que formaba parte de ese hecho, ¿no? Se invoca este derecho en el contexto de violaciones manifiestas de derechos humanos e infracciones graves del derecho humanitario por parte de víctimas y parientes de las víctimas de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, desapariciones, secuestro de menores, tortura, que exigen saber qué sucedió. Entonces, este derecho a la verdad está mucho más vinculado con una exigencia a los entes públicos que están llamados a decirnos qué ocurrió. ¿Y cuáles son esos entes? Bueno, las comisiones de la verdad, pero también las fiscalías, los ministerios públicos están llamados a hacer investigaciones exhaustivas y que me digas como víctima qué fue lo que ocurrió. Los tribunales de justicia, que están llamados a juzgar esos hechos y decirme qué fue lo que ocurrió, y en algunos casos donde los tribunales investigan, decirme la policía de investigación, los que actuaron como represores, el ejecutivo, es decir, todas las ramas del poder público están vinculadas con este derecho a la verdad, y poder ofrecer a las víctimas una versión creíble, fundada, circunstanciada de qué pasó con su víctima, qué pasó con su familiar, qué pasó con sus afectos frente a esto. Hay el conjunto de principios para protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Reafirma que hay un derecho inalienable a conocer la verdad. De hecho, el derecho a la verdad es mucho más novedoso. Este derecho a la verdad todavía hay mucho cuestionamiento. El de memoria es como mucho más aceptado, pero el derecho a la verdad tiene, digamos, algunos bemoles o algunos debates.
Pero este principio dentro de esta normativa, este principio 2 dice que se declara que el pueblo tiene derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de circunstancias y los motivos que llevaron mediante violaciones masivas o sistemáticas a la perpetración de estos crímenes. Es decir, las motivaciones, y tengo derecho a conocer cuáles son esos crímenes. Los antecedentes, forma parte de los antecedentes, ese principio. El principio del derecho a la verdad a los familiares de los desaparecidos, sobre todo en el caso de las desapariciones forzadas, está en el protocolo adicional de los convenios de Ginebra del 49. Allí hay se plantea que deben crearse mecanismos de búsqueda de los desaparecidos. Y hay que decirle a los familiares exactamente qué pasó con su familiar. Bueno, lo vemos, por ejemplo, en el protocolo de Minnesota actualmente para la investigación de las ejecuciones extrajudiciales. Dice que hay que decirle a los familiares la verdad, sea lo que sea que haya ocurrido, hay que planteárselo. Bueno, un poco eso tiene su origen en el artículo 32 del protocolo adicional de los convenios de Ginebra, que son posguerra, donde se plantea hay que crear comisiones para la búsqueda de los desaparecidos y finalmente darle una explicación a los familiares de dónde están, a dónde fueron a parar. Imagínense con la complejidad de una guerra mundial, tratar de buscar desaparecidos en una guerra mundial donde las ejecuciones fueron masivas, habían fosas comunes, no se sabe qué pasó con mucha gente, pero se pone la piedra fundacional de ese derecho a la verdad y además como un derecho inalienable de las víctimas de conocer qué pasó con su familiar desaparecido y su pariente. Por eso es que este derecho tiene su origen en los desaparecidos, tal como lo planteo allí. También el Comité Internacional de la Cruz Roja llega a la conclusión de que el derecho a la verdad era una norma de derecho internacional consuetudinario, es decir, se aplica independientemente de su positivación, ¿ok? Porque es de derecho consuetudinario, porque en todo conflicto internacional existe un derecho de los familiares de saber qué pasó con la persona que fue afectada, sea combatiente, sea civil, haga hecho o no parte del conflicto, si fue víctima, tienen un derecho a conocerlo. Por eso es muy importante esta declaración de la Cruz Roja, porque arriba esta conclusión más allá del derecho positivo, y dice, es una norma de derecho consuetudinario, forma parte integral de los derechos humanos fundamentales de la persona, saber qué ocurrió y los estados deben comunicar a sus familiares todo lo que dispusieran sobre su suerte, e incluso cuando se producen estos cambios de régimen, los mecanismos de justicia transicional, lo estamos viendo en vivo en Colombia, sobre todo con la JEP, que es una de las mejores, una de las experiencias más palpables de esto, que a cambio de la verdad la gente tiene un tratamiento penal diferenciado. Pero dime qué hiciste con los cuerpos, dime qué ocurrió con las personas desaparecidas, dime qué pasó con los reclutados, dime qué ocurrió con los niños. Y en las audiencias están las víctimas sentadas esperando respuestas frente a todas estas interrogantes. Entonces, por eso es que hay que privilegiar la verdad. Hay un grupo de trabajo ad hoc encargado de la situación de derechos humanos en Chile, por ejemplo, y este grupo sobre desapariciones forzadas e involuntarias, junto con la Comisión Interamericana, desarrollaron una doctrina sobre el derecho en el delito de desaparición forzada, con base a los convenios de Ginebra, y generaron un documento en el cual colocaron que era carga del Estado comunicar a los familiares la verdad, qué pasó con los presos, qué pasó con las personas de las cuales no se tuvo noticia, que quedaron desaparecidos durante el conflicto o durante este proceso político de violaciones masivas de derechos humanos, etc. Cada una de estas normas son antecedentes. En la Conferencia Mundial contra el Racismo, igualmente, contra el racismo, la discriminación racial y la xenofobia, se hizo una mención a este derecho, donde dice que hay que llegar a conocer de manera amplia y objetiva la tragedia del pasado, la verdad a toda costa. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ocurrieron episodios de discriminación racial importantes en algunos estados o de xenofobia? Y que se documente esta verdad. Estas son las comisiones de la verdad que funcionaban en el mundo desde 1974 hasta 2010. En este gráfico las conseguí. Y para explicar un poco el valor que tienen las comisiones de la verdad. No está basada en la premisa
de que no habrá justicia. Y esto es muy importante porque en muchos casos la gente asocia la Comisión de la Verdad con impunidad. La Comisión Interamericana lo ha aclarado en uno de sus informes, que allí coloco, en el caso Ignacio Ellacuria y otros, él plantea que cualquiera que quiera eludir el ejercicio de la justicia a través de una comisión de la verdad, porque muchos lo pretenden, dice que está equivocado. Es solamente las comisiones de la verdad tienen un objetivo que puede terminar en la justicia o que puede contribuir a la justicia, pero son cosas que hay que escindir. La acción de la justicia no puede quedar suprimida, superada o menoscabada por las comisiones de la verdad, pero valora positivamente que se creen comisiones de la verdad amplias donde participen todos los sectores y todo el mundo pueda aportar pruebas, elementos, su versión de cuáles fueron los hechos. ¿Okay? Por eso hay una cantidad de jurisprudencia sobre el derecho a la verdad, el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, el caso Mac Chan versus Guatemala, es un caso extraordinario de una activista de derechos humanos desaparecida en Guatemala, eh, donde fue víctima de una ejecución extrajudicial y donde se le plantea al Estado que se expliquen las razones por las cuales fue asesinada Mac Chan. Está el caso Maca Velázquez versus Guatemala, el caso Barros Altos en Perú. En cada una de estas decisiones tiene un apartado sobre el derecho a la verdad y ha colocado en carga de los estados el deber de explicarle a las familias qué ocurrió con su familiar, cuáles fueron las motivaciones, quiénes fueron los autores de lo ocurrido y en algunos casos cómo dispusieron del cuerpo, qué hicieron con ellos, sobre todo en el caso de desaparecidos. Yo creo que con esto culmino, les doy las gracias por la invitación. Esto es un tema sumamente más grande y complejo, pero traté de hacer el resumen más compacto posible, sobre todo para que cuando tengamos cualquier otra actividad donde nos veamos compelidos a tratar de um, eh, detallar si estamos ante verdaderos derechos en el caso de la memoria, pero sobre todo en el caso de la verdad, que es un poco un poco menos aceptado, entendamos que ya está positivizado y que hay una cantidad de instrumentos que reconoce que se tratan de dos derechos complejos, pero se tratan de derechos humanos fundamentales. Todos tenemos derecho a la memoria, que tiene unas funciones políticas e históricas muy importantes, y también un derecho a la verdad que está mucho más vinculado con ese derecho individual y familiar a saber qué ocurrió en determinadas circunstancias con violaciones a los derechos humanos de personas allegadas o familiares. Con esto concluyo. Gracias y atento a cualquier pregunta o cualquier duda o cualquier cosa en lo que pueda contribuir. Gracias. Bien, gracias, doctor Sair, por estar con nosotros el día de hoy. Sí tenemos por aquí unas preguntitas, vamos a ver, déjeme subir en el chat porque las fui como acumulando. A ver, tenemos, nos preguntan qué rol y a la verdad y a la justicia y a la memoria. Está silenciado, doctor. Que se te cortó un poquito el audio, no pude escuchar completo. Ajá. Ah, Interamericana de Derechos Humanos en la promoción del derecho a la verdad y el derecho a la memoria. Bueno, el rol es absolutamente fundamental. Recordemos que esto es lo que uno llama normas civilizadoras. Las normas civilizadoras son cosas que tienen una génesis pequeña, pero luego empiezan a incorporarse en la normatividad del resto de los estados, porque eso es precisamente el objetivo. A través de algunos llamados, recuerden que son dos expresiones diferentes. El sistema interamericano se expresa a través de la comisión con recomendaciones, con reconocimientos de algunos hechos, con llamados de atención, con medidas cautelares, etcétera. Y la Corte se expresa a través de decisiones
y a través de opiniones consultivas. Todo esto tenemos que verlo porque es un sistema complejo, el sistema interamericano es un sistema complejo. Es muy distinto lo que hace la comisión de lo que hace la Corte, pero en todas, fíjate que aquello que nació en la comisión diciendo, por ejemplo, tal estado, respecto de tal estado, las víctimas tienen derecho a que usted le diga qué pasó con su familiar. Eso finalmente terminó, en algunos casos, en una sentencia, diciendo el Estado es condenado y tiene el deber de hacer tal cosa. Es decir, aquello que empezó con una recomendación terminó con un deber de hacer, con un señalamiento concreto. Por eso es que hay una progresión desde el punto de vista jurídico en el sistema interamericano, y es importantísimo porque el reconocimiento de estos derechos muchas veces es el producto de la actividad que hacen los relatores de la comisión, pero también de una víctima concreta que dice que va ante la comisión y le dice, mire, en mi caso, o mi familiar o lo que sea, pasó esto. Yo tengo derecho a saber, y entonces es ponerse a razonar, mira, realmente tiene un derecho a saber. Fíjense cómo se produce la génesis cómo estos conflictos son la génesis de nuevos derechos. Y empiezan a hacer todo un razonamiento que termina en alguna expresión de las que hace la Corte, que puede ser una medida cautelar, que puede ser un llamado de atención, una medida urgente, etcétera. Pero si eso no funciona, termina en una sentencia luego que se demanda ante la Corte. Entonces, todo el sistema interamericano está impregnado del reconocimiento de nuevos derechos, no del nacimiento. Bueno, esto puede haber todo un debate, depende si eres positivista o naturalista. Yo soy un poco más naturalista y siempre hablo de reconocimiento de nuevos derechos porque digo, ese derecho existía. Tú no lo estás creando, ese derecho existía allí, solamente que lo estás reconociendo en un texto, estás diciendo, ese derecho tiene que respetarse por tal o cual condición, y aprovecho un caso concreto para decirlo. Eso es lo importante que hace la comisión. Dice, en este caso, veo que existe un derecho de la víctima de saber y por eso los estados deben reconocerlo. Pero cada vez que se expresa la comisión, hay una particularidad. Qué buena la pregunta que me hacen. ¿Cuál es la particularidad? Que cuando yo digo que ese derecho existe y me estoy refiriendo al caso concreto de Sadir Mundaray o de María, esa recomendación va para todo el sistema interamericano. Es decir, todos los verdaderos estados de derecho toman nota y dicen, oye, es que existe este derecho. Entonces, los estados serios, ¿qué hacen? Dicen, nosotros lo tenemos positivizado, hagamos una revisión en nuestras normas. ¿Existe este derecho acá? ¿O lo tenemos reconocido veladamente o lo hemos aplicado como parte del derecho consuetudinario o lo hemos metido por allí en alguna sentencia? Y dice, sí lo tenemos. Y si no lo tienen, empiezan a decirle al Congreso o pueden recomendar, señores, vamos a ir legislando con esto antes que nos pase algo. Eso es lo que deben, ese es el deber ser de los estados. Por supuesto, muchos no hacen nada hasta que les toca un caso y se los obligan a hacer a través de alguna medida cautelar o alguna recomendación directa o alguna sentencia. Esa es la importancia del sistema interamericano en esto. Bien, tenemos aquí otra pregunta. ¿Cómo podemos garantizar el acceso a la verdad en contextos donde la memoria histórica ha sido sistemáticamente silenciada o manipulada? Ese es el gran reto. Qué buena pregunta. Además, es el gran reto de todos nosotros. Yo les voy a decir algo. Los que estén conectados un domingo en la mañana en una actividad como esta, están recopilando verdad y memoria, porque no están aquí de gratis. Tienen una inquietud por esto y por utilizar mecanismos forenses y tienen inquietud por qué va a pasar mañana. Y en todos los casos ha ocurrido a través del activismo. Ha ocurrido a través del activismo de la gente que no se ha rendido, de la gente que todos los días documenta, de la gente que rastrea lo que está ocurriendo, que entrevista víctimas, de la gente. Ahora los sistemas son mucho más complejos. Además, ahora tenemos redes sociales, ahora tenemos búsquedas en fuentes abiertas, ahora tenemos una cantidad de mecanismos que te permiten documentar. Pero créame, muchísima gente está documentando, pero no está de más que lo haga todo el que me está oyendo. Entonces, si un hecho concreto le importa, documentelo. ¿Por qué? Porque el día de mañana no, el día de hoy, porque esas cosas están ocurriendo hoy. O sea, mientras nosotros estamos hablando, se están diversos grupos de trabajo del sistema interamericano, pero también del sistema universal, e incluso la Corte está documentando hechos que están ocurriendo en diversos países, en diversos estados. Y quienes tienen del derecho interno todavía institucionalidad, no es el caso de algunos estados como el nuestro, y cuando digo el nuestro me refiero a Venezuela, si tienen institucionalidad, todavía están llevando documentos y están llevando, mira, con esta persona pasó esto, usted tiene el derecho de investigar,
usted, el derecho, no, tiene el deber de investigar, usted tiene el deber de llegar hasta el fondo de estos asuntos. De modo que ha sido fundamental la sociedad civil organizada, ha sido fundamental las ONGs, han sido fundamental el periodismo independiente. Muchísimas cosas que hoy se saben las ha documentado el periodismo independiente. El periodismo ha documentado exactamente el periodismo de investigación, qué ocurrió, cómo ocurrió, y ha guardado. Y llega un punto donde todo eso sirve para hacer justicia, ha servido para hacer justicia. Así que es una tarea de todos. Es una tarea que algunos hacen como elemento de vida o como forma parte de su vida, pero es una tarea de todos. Cuando usted vea un caso, documente, lo guarde en un archivo, lo que ha ocurrido, si tiene contacto con la víctima, lo que esta persona le diga, la grabación, el video, algún elemento. Y todos estos elementos pueden servir eventualmente para la realización de la justicia o la protección de ese derecho humano fundamental a futuro. Otra preguntita por acá. ¿Qué medidas deben adoptarse a nivel internacional para asegurar que las desapariciones forzadas no queden impunes y que los responsables sean llevados ante la justicia? Esto nos lo preguntan desde México. Bueno, interesante. Hay muchas medidas, ¿no? Primero, tiene que haber una voluntad política que hay que revisar de cada uno de los estados. Es decir, usted tiene que revisar si en su estado, en su país, existe voluntad de haber formado investigadores en materia de desaparición forzada, investigadores, fiscales, jueces, policías, etcétera. Es decir, si usted tiene una infraestructura para eso y si tiene las leyes adecuadas, si no las tiene, hay que impulsar que estas situaciones ocurran. Y no es solo la ley desde la perspectiva penal, esto es muy importante, porque ¿qué pasa cuando la ley solamente tiene un componente punitivo? Cuando la ley tiene solo un componente punitivo, olvida el resto de cosas. ¿Y cuál es el resto de cosas? Bueno, la formación y los recursos. Y ahí es donde los estados, cuando son los estados quienes cometen, bueno, que es el actor principal del delito de desaparición forzada, los agentes estatales o quienes actúan con su aquiescencia, allí, o particulares que actúan con su aquiescencia, allí lo que ocurre es que el Estado corta los recursos o no educa a nadie en la materia. Y con eso se garantiza la impunidad. Tú te garantizas la impunidad a la medida que, bueno, pero cuando vas a un espacio internacional dices, pero es que yo lo tengo recogido en la ley que tiene hasta 30, 50 años, tiene cadena perpetua en mi ley. Y le dices, sí, pero es que nadie sabe ni cómo se investiga eso. Fíjate lo que estaba, quien me antecede. ¿Cuántos en cada uno de nuestros estados tenemos un nivel de pericia en esa materia? O en búsqueda de personas desaparecidas. Eso es lo primero que tenemos que preguntar. Y cuando esa voluntad política no existe, la única forma de prevenir que no queden impunes es que tú tengas todos esos equipos formados, que tengas que tengas recursos y que haya una verdadera voluntad expresada fácticamente, es decir, una política pública contra un impulso, un grupo de emergencia contra eso. Yo veía, por ejemplo, en Colombia me gustaba mucho, yo soy abogado también en Colombia, hay una normatividad que permite frente a una desaparición que tú denuncies de manera inmediata, que la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo se activen de inmediato con todos los recursos que sea para tratar de buscar a la persona de manera rápida. Eso es un sistema de búsqueda inmediata. Si alguno de Colombia me está viendo, funciona o no funciona, no importa. O sea, funciona, muchas veces funciona, a veces no funciona, pero existe un interés político en que el mecanismo esté allí, de que se destinen recursos para esto y gente formada en la búsqueda de desaparecidos. Y gente que puede ir y tocar la puerta de cualquier organismo de seguridad de Estado y decir, usted tiene a fulano, usted detuvo a esta persona, usted hizo tal cosa. Esas son las pequeños cambios que te generan prevención, pero que te generan también la posibilidad de hacerte de la prueba que eventualmente te permitirá el juzgamiento de los autores o partícipes. Con esto trato de resumir algo que es mucho más complejo, pero en general podría decir que cada estado debe tener una política pública integral que incorpore todos los actores vinculados con esto, que les haga contar con formación, con recursos, incluso hay un elemento fundamental que poco maneado, poco conocido, que es que tú puedes hacerte
tú puedes hacerte apoyar por equipos internacionales. Es decir, en materia de desaparición forzada, usted puede llamar a Cruz Roja Internacional, usted puede llamar a Interpol e incluso a otro estado. Usted puede llamar a otro estado. Usted puede llamar a otro estado por vía de cooperación, por el sistema interamericano. Existen unos mecanismos de cooperación que le dicen, mire, señor, yo quiero un equipo que usted me mande de México, de Guatemala, de donde sea, que me ayude a investigar este hecho, esta desaparición. Y con su, bueno, primero, bueno, porque aquellos vendrán deslastrados de algún interés y a lo mejor reconozco que usted tiene mejores equipos o que tiene unas capacidades que en este momento yo no tengo por lo que sea, no tengo dinero o lo tengo en otras actividades, yo me puedo hacer apoyar por otros equipos. Imagínense todos los recursos que hay cuando hay voluntad política. Y cuando hay voluntad política, bueno, se destina realmente el conocimiento, el material humano, pero también desde la perspectiva material para que estas cosas no ocurran. Pero desgraciadamente, cuando las cosas ocurren desde el gran poder, todo esto se minimiza y se acaba la investigación. Del autoritarismo, las primeras víctimas, la gente piensa, y esto es una reflexión muy personal, y se las dejo, y analícenlo cada quien desde la perspectiva de su país. Entre las primeras víctimas de los autoritarismos está la investigación penal. Y por eso la actividad tan buena que hace Ciencia de la Verdad, o sea, es fundamental para recobrar historia y memoria. Los estados, cuando van hacia una deriva autoritaria, con las cosas con las que primero acaban, es con los mecanismos que finalmente me puedan investigar. Tienes que acabar con la criminalística de calidad, tienes que acabar con la ciencia forense, tú tienes que empezar a tratar de menoscabar eso, de modo que, porque eso es lo que al final me va a condenar, me va a llevar al banquillo de los acusados. Aquí, ¿cómo me va a llevar? A través de investigaciones de calidad. Mientras la investigación no sea de calidad, tú vas a tener impunidad. Excelente. Bueno, creo que esta pregunta viene un poco orientada también por el tema Venezuela. Eh, ¿Qué hacer ante la criminalización de las ONG? Mira, en este momento ya se está haciendo y se están buscando mecanismos alternos, entienda bueno, quienes nos oyen, sobre todo de otras latitudes, se ha puesto en marcha una legislación que criminaliza y obliga a las ONG inclusive a declarar quiénes le apoyan y quiénes le ayudan. Y esto, en definitiva, es absolutamente mortal porque en un contexto de autoritarismo quedan expuestas personas que soterradamente colaboran para que este tipo de actividades se sigan produciendo. Si tú colaboras con una ONG que defiende presos políticos, por ejemplo, y dices, bueno, yo ayudo con infraestructura, una oficina que es mía, les doy computadoras o le doy dinero a los abogados para que se trasladen, y tienen que declarar que tú eres el que ayuda, tú vas a dejar de ayudar, sobre todo porque vas a terminar preso. Entonces, este tipo de cosas son absolutamente lesivas. Se están buscando alternativas y están ocurriendo alternativas que, por supuesto, no puedo mencionar porque se devela mucho de lo que ocurre, pero la actividad, el espacio público cada vez se está reduciendo y esto en este momento es una de las grandes preocupaciones y sobre todo en el tema venezolano, si vas a la reforma constitucional que se plantea, esencialmente se plantea que queden activas las ONG que actúan solo a favor del gobierno, es decir, que no cuestionan la actividad oficial, como ocurre en Nicaragua o en Cuba, que actúan impunemente estas que tratan de imponer una verdad oficial o la UPAN. Así que la situación es de amplísima preocupación y estamos en un momento de creatividad y de y donde hay que salirle al paso a esto y salir en defensa del trabajo que se hace. Una ONG, por ejemplo, que está haciendo un trabajo muy importante, y eso sí lo puedo decir porque dijo su estrategia abiertamente, es Transparencia Venezuela. Transparencia Venezuela que viene trabajando todo el tema de corrupción, salió del país, se registró fuera del país, sus activistas, por lo menos las caras visibles, están fuera del país y está produciendo sus informes desde fuera del país. Y lo dijo abiertamente, no queda nadie en Venezuela, no los persigan, no los cuestionen, nosotros estamos todos trabajando fuera del país. Y eso es uno de los mecanismos que algunos han utilizado. Bien, y nos preguntan si este el derecho a la verdad y a la memoria, son universales y pueden aplicarse en cualquier país. ¿Qué sucede cuando los estados desconocen
esta circunstancia o no le hacen frente a decisiones, a sentencias en los cuales se les llama la atención frente a determinados casos. Sí, lo ocurre. De hecho, nosotros, sobre todo en el contexto venezolano, lo estamos viviendo. En el contexto nicaragüense ocurre. Ocurre incluso en los Estados Unidos que digamos, acata recomendaciones del sistema interamericano. Hay países que no acatan las recomendaciones. Y en este caso, lo que ha procedido es que muchos de estas causas han terminado en demandas contra el Estado en el mismo sistema y que finalmente van a tener que reparar a las víctimas. Es decir, a pesar de que están allí y ahorita no se ve, finalmente van a tener que reparar a las víctimas cuando algunas de estas cosas se modifiquen. Y además, esto va a llevar a la modificación de las legislaciones internas. Yo le puedo decir que en Colombia, por poner un ejemplo, existe un mecanismo de reparación frente al daño que te genera el Estado, que es expedito, no es como en otros estados que te tienes que meter en un juicio ordinario para tratar de reivindicar tu derecho. No, es un juicio expedito muy rápido donde el Estado inclusive existe una normativa, una ley para víctimas, y si eres víctima del Estado te pueden dar una compensación inmediata solamente llegando a un acuerdo, y si no estás de acuerdo con esa compensación puedes demandar, pero existe como un pre-reconocimiento de que eres víctima. Y eso es muy interesante porque tuvieron que hacer eso porque por vía ordinaria las víctimas del conflicto que tienen 40 años de muertos, 40 años de desaparecidos, 50 años, 60 años, va ocurriendo, la justicia ordinaria no puede soportar todos esos procesos, son miles de demandas. Entonces crearon unos mecanismos expeditos. Entonces, todos estos conflictos dan pie siempre a innovaciones legislativas, a una nueva normatividad, pero a la reparación, que es muy importante, reivindicar el nombre de la víctima, que seguramente fue catalogado de terrorista, criminal o narcotraficante o cualquier cosa, y luego la reparación monetaria o simbólica, lo que sea. Por eso es que siempre hay que insistir bajo la premisa de que el resultado no va a ser inmediato, pero va a haber un resultado que ojalá no sea transgeneracional. Pues, bueno, el resultado va a ser transgeneracional en el sentido de que siempre se trabaja en función de que las próximas generaciones no vivan las que estamos viviendo los de hoy, esta generación. Eso es un poco lo que se hace, pero que tengan un resultado tangible, es decir, que se le repare su daño y que la misma sentencia es reparadora, pero también que puedan tener una reparación, sobre todo pecuniaria, cuando se han generado un gravísimo daño al proyecto de vida o algún derecho humano fundamental. Bien, bueno, creo que no tenemos más preguntas, sin embargo, si surgiesen a través del canal de YouTube, nosotros se las haremos llegar y los invitamos a que sigan al doctor Zair en sus redes sociales para que puedan siempre estar atentos a toda la información que él por ese medio nos comparte. Vamos a continuar con el doctor Juan Navarrete, sin embargo, vamos a darle unos minuticos para que él se vaya conectando. Eh, bueno, decirles además que esta enriquecedora actividad y propuesta que hemos traído el día de hoy y en la cual nos acompañó el doctor Zair Mundaray, nos queda claro que el derecho a la verdad y a la memoria no es solo un principio fundamental de la justicia, sino que también representa un compromiso ético y social que nos concierne a todos. Eh, Decirle, bueno, agradecerle siempre por acompañarnos y por compartir su conocimiento con nosotros al doctor Zair y por sumarse a esta actividad. Vamos a darle unos minuticos a que el doctor Juan se conecte para dar continuación. Bien, ya el doctor Juan se está conectando con nosotros. Hasta ahora, bueno, hemos podido reflexionar sobre la importancia de la reconstrucción de los hechos con rigor, con objetividad y en busca de garantizar a las víctimas y a la sociedad el acceso a la verdad, de fortalecer los mecanismos que impidan la repetición de las violaciones de los derechos humanos. La memoria, como hemos visto el día de hoy, no solo es una herramienta para el reconocimiento del pasado, sino un camino para la reparación y la transformación social. Queremos agradecer a nuestros dos disertantes hasta el momento, el doctor Zair Mundaray
y el magíster Waldo Adonis, quienes con su claridad, con su compromiso para compartir su conocimiento con nosotros, han, bueno, demostrado sin lugar a dudas un aporte fundamental dentro de la defensa del derecho a la verdad, a la justicia y los derechos humanos. Vamos a continuar, como les he indicado, con el doctor Juan Navarrete, quien va a estar disertando con nosotros sobre, permítame un instante, va a estar disertando con nosotros sobre los derechos humanos, la justicia y la reparación. Para ello, el doctor Juan Navarrete Monasterio, que ya se encuentra con nosotros en la sala